En esta noche yo quiero dejarle una reflexión de la palabra de Dios que está en el capítulo 13 de Romanos, pero sin antes narrarle que yo era vendedor de fertilizantes en Santo Domingo, Fersan. ¿Conocen esa compañía? Sí. Y iba por todo el territorio nacional auditando los almacenes donde se guardaban los fertilizantes. Y la misión principal de nuestro departamento era que cuando nosotros llegásemos hubiera el elemento sorpresa, porque si se avisaba que íbamos a llegar, todo iba a estar bien. Entonces la idea era que las personas tuvieran la naturaleza y el modo de tener siempre, no importando que los auditores aparecieran, que todo estuviera correcto. Cuando nosotros llegábamos siempre de sorpresa, llegábamos ahí abriendo el almacén con el encargado. Cuando no nos esperaban, esa gente se ponía prácticamente nerviosa, los sudores, el que estaba mal, era muy evidente, sudores, nervioso, si no fumaba, iba al baño, porque imagínense, un reporte, si nosotros lo hacíamos, que no estaba bien las cosas en ese almacén, era de manera inevitable que esa persona perdiera su trabajo. Y por esa razón se ponían así tan asustados. Eso nos da a nosotros una idea de lo que es la venida del Señor. La palabra de Dios habla que Cristo vendrá por segunda vez. ¿Y por qué nosotros creemos que Jesús va a venir por segunda vez? Porque todas las profecías concernientes a su primera venida se cumplieron exacta y precisamente. Se habla de que iban a ser ¿de quién? De una virgen. Se dice que iban a ser en una localidad, en Belén, 700 años antes, miles de años antes. Se dice que él iba a ser un príncipe que iba a apacentar el pueblo de Israel. Se habla en los salmos que sus manos iban a ser horadadas. Se dice también en los salmos que sus huesos no iban a ser quebrados. Y cuando él estaba en la cruz no pudieron quebrarle los huesos. Eso es de todas las profecías concernientes a su primera venida se cumplieron exactamente. Esto nos lleva a nosotros a pensar, lógicamente, que si las profecías de su primera venida se cumplieron, entonces es inevitable que las profecías de la segunda venida se cumplan de forma inminente. Entonces el apóstol Pablo nos da aquí una exhortación y nos habla de la característica que debe de primar en las personas que están esperando al Señor. En el mundo actual no se está esperando al Señor, la gente no está esperando al Señor, la gente no quiere nada con Dios, la gente no quiere nada con Cristo, la gente no quiere nada con las cosas del Señor, la gente quiere seguir en sus anchas, en sus bacanales, la gente quiere seguir en el camino de su disolución, pero la palabra de Dios habla que el reino de Dios se va a establecer y que el mundo irá de mal en peor, pero todo va a llegar a una consecución donde Dios será el que va a volver otra vez a gobernar y el patrón original que se perdió en Edén va a volver a ser restaurado. Es decir, el pecado va a ser expiado, los juicios de Dios van a caer sobre la tierra porque los juicios de Dios son inminentes. Si leemos el libro de Apocalipsis notamos una serie de juicios que vendrán sobre la tierra, pero hay una promesa para aquellos que sirven al Señor. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces la clave para nosotros no experimentar los juicios que vendrán desde el cielo hacia la tierra es guardar la palabra de Dios, es vivir para el Señor, es entregarle nuestra vida a Él, es estar preparado. Y el apóstol aquí nos habla de tres características que debe de tener aquel que está esperando al Señor. Vamos a leer en Romanos 11 y leemos para la gloria de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, oye como dice, desechemos, nos llama a una acción, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Otra exhortación, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia. Y mire lo que nos dice, sino vestíos
del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué hermosa palabra. Aquí la primera característica que debe tener aquel que está esperando al Señor es que debe levantarse de un sueño. Debe resistirse a la impasividad. La segunda es que debe de tomar una determinación y un ajuste en su vida personal. Y la tercera, debe de tener el propósito de abrazar la vida de Jesucristo en su misma vida experimental. Entonces aquí el apóstol está hablando de que la decisión tiene que ser impostergable, tiene que ser ahora, es urgente, es algo que tenemos que tomar en cuenta, es algo que no podemos tomarlo a la ligera, es algo que yo debo de tomar esa determinación de resistirme a la impasividad, de hacer ajustes radicales en mi vida personal y de comenzar a abrazar la vida de Jesucristo en mi vida de forma personal. ¿Por qué? Porque ya la hora, dice, está avanzada. Aquí nos habla que el apóstol está diciendo que aquellos que conocen el tiempo se levantan del sueño. Si usted está asueñado, no puede conocer el tiempo. Una persona que está asueñada es una persona que está con su conciencia adormecida. No está percibiendo el peligro. Cuando usted está durmiendo, puede llegar un ladrón, puede llegar un terremoto, puede llegar un peligro que atente contra su vida y usted está totalmente vulnerable cuando está durmiendo. Por ejemplo, cuando el tiempo en nuestros países se pronostica huracanes, la gente toma medidas. Ya conoce que viene un huracán y comienza a aprovisionar alimentos, comienza a asegurar la casa si es de zinc, comienza a tomar medidas radicales y pertinentes para evitar que el mal le pueda afectar. Entonces aquí el apóstol está diciéndonos que ya nosotros conocemos el tiempo, y si conocemos el tiempo, debemos de levantarnos del sueño. Una persona que está soñada no percibe la realidad como es. Y lamentablemente hay un sueño espiritual que todos nosotros en algún momento lo hemos tenido. Yo como pastor lo he tenido, quizás algunos de los que están aquí que somos parte de la congregación también, y lamentablemente las personas que no conocen al Señor y que tienen a Dios como algo que no es prioritario, lamentablemente también tienen sus conciencias adormecidas. Aquí habla de que es hora de levantarnos porque debemos de conocer el tiempo. La palabra tiempo aquí no habla de cronos, de un tiempo que es medible. Nos habla de un tiempo que es el tiempo de Dios. Y Dios tiene tiempo para orar. Y Dios ha tomado un momento para cumplir sus propósitos redentores en la historia. Así que si usted ve esta humanidad como está, todo no va a quedar así. Todo va llevando un curso para llegar a un final. Entonces por eso dice la palabra aquí que ya la noche está avanzada y se acerca el día. Ese día que habla aquí la palabra de Dios no es un día de 24 horas. Habla de un evento que va a suceder. Y por esa razón se nos llama a que nos levantemos del sueño. Así que díganse cada uno que está a su lado, levántate del sueño. Denle un pelliquito para que se levante. Es hora de levantarnos del sueño. Es hora de tomar una acción, de servir al Señor, de amarlo, de amarlo a Él, de agradarle a Él, de darle nuestras vidas a Él, porque el tiempo se acerca. Si observamos todo lo que está pasando en el mundo, yo me imagino que cuando ustedes eran pequeños, la vida era totalmente distinta, más sana, todo era más fácil, pero cada día se pone más difícil y eso nos habla de que la trayectoria de la humanidad va a un final y Dios está controlando la historia y por esa razón se nos llama a levantarnos del sueño y conocer el tiempo. Al tomar esta idea de levantarnos del sueño, nosotros tenemos que comprender que se nos hace una demanda también, porque si usted está viviendo una vida que está contraria a la palabra de Dios, usted no va a poder conocer el tiempo. Usted no va a poder levantarse del sueño. Cuando usted se levanta del sueño, usted comienza a usar sus sentidos. Y estamos hablando espiritualmente. Cuando usted se levanta físicamente, usted comienza a escuchar de una manera clara, comienza a ver de una manera correcta, pero mientras está durmiendo, sus sentidos están adormecidos. Cuando usted se levanta del sueño,
usted puede ver realmente cómo está su vida. Y por esa razón, al usted levantarse del sueño, usted tiene que tomar un ajuste en cuanto a su vida. Usted tiene que ver si su vida está agradando a Dios. Usted tiene que ver si su vida se está correspondiendo con los principios de la palabra de Dios. Y por esa razón, la palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos que tomar ajustes antes de que Cristo regrese aquí a la tierra. Primero dice la palabra que Él va a salvar a los que lo esperan. Oiga muy bien, Cristo no viene a salvar a todos. Cristo viene a salvar a aquellos que están esperándole. Y los que están esperando al Señor tienen una clase de vida muy particular. La palabra de Dios dice que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él aparezca, le veremos que tal como Él es. Y dice la palabra del Señor que esta esperanza de saber que un día este cuerpo, que usted lo ve gordito, cuando Cristo aparezca, se va a poner un modelito. Es decir, yo no voy a seguir siendo igual. Va a venir una transformación, una glorificación de mi cuerpo. Y dice que seremos tal como Él es cuando Él venga. Y lo vamos a ver tal como Él es. Entonces dice que esta esperanza de saber que un día lo vamos a ver, de saber que un día vamos a estar con Él, dice la palabra, nos purifica así como Él es puro. Es decir, de estar siempre esperando al Señor me lleva a una acción de purificarme en cuanto a mi vida personal, de tomar ajustes en cuanto a mi vida que está desviada de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué debo hacerlo? Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces yo, al saber que el Señor aparecerá por segunda vez, dice Hebreos, y sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, me llama a desechar, a renunciar todo lo que es las obras de las tinieblas. Y las obras de las tinieblas, fíjese que todo lo que es malo se hace siempre a ocultas, de noche. Fíjense que los ladrones hacen todo de noche. Las personas que hacen cualquier cosa que es mala, la hacen siempre a oculta y de noche. Entonces fíjense aquí como dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Aquí se nos habla de un término general de vida de pecado. Es algo que envuelve todo lo que desagrada a Dios. Y quizás no puede ser explícitamente aquí mostrado, pero de forma implícita tenemos que ver las cosas que a Dios no le agradan en nuestra vida para desecharlas. Cuando usted desecha algo, es algo que usted no valora. Quizás hoy tú estás valorando cosas que a Dios no le agradan, pero tiene que entrar en una conciencia de saber que si tú sigues haciendo estas cosas, la palabra de Dios habla de que el sentir de la carne es muerte y el sentir de la carne es enemistad contra Dios. Entonces, el vivir en ese camino, como dice la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Entonces, esa realidad, yo tengo que volver en sí saber que lo que estoy haciendo no le está agradando a Dios, me va a perjudicar a mí, me va a perjudicar también mientras vivo aquí y después de la muerte me va a perjudicar. Entonces yo tengo que desechar y tomar la determinación de despojarme, como dice la palabra, del viejo hombre y vestirme del nuevo, que está creado según Dios, conforme a su diseño. Entonces, aparte de desecharnos, habla de que andemos como de día. Oigan el cambio que nos está demandando la palabra de Dios. Debemos de desechar la vida a oscuras para andar de día. Y cuando andamos de día, andamos de forma transparente, andamos agradando a Dios, dice honestamente, y ahí nos da una lista de 6 cosas que pueden afectar nuestra vida de manera particular. No en glotonería, borrachera, lujuria, lascivia, contiendas y envidia. La palabra glotonería, cualquiera lo malinterpreta y pensaría que es cuando usted se va a un buffet y ya usted sabe, come de manera ilimitada. La palabra glotonería es como un desenfreno, una vida desenfrenada, entregada a la inmoralidad. Entonces, si usted está viviendo de esa forma, usted no es candidato para recibir al Señor. Borracheras. Las personas dicen, bueno, un poquito de alcohol no hace nada, pero lamentablemente el hombre no tiene el dominio para controlar su voluntad. Y hay gente que han empezado con poquitas copas, pero se le ha ido la mano
Y ha sido lamentable lo que ha pasado porque el alcohol tiene esa facultad de afectar nuestro organismo de una manera tal que perdemos el sentido. Hay personas que cuando se emborrachan no saben quiénes son, dicen cosas que no deben de decir, cometen desatinos horribles que han perjudicado su vida para siempre. Y por esa razón el Señor nos manda evitar las borracheras. La lujuria y la lascivia tienen que ver con la inmoralidad sexual. Es cuando una persona lamentablemente toma el camino de la sexualidad de forma distorsionada. La sexualidad es un regalo de Dios y Dios nos la ha provisto para que la disfrutemos dentro del marco de su voluntad, pero cuando Satanás influye sobre nuestras vidas lamentablemente y distorsiona ese regalo y ese don precioso, entonces nos perjudica. Comenzamos a ver la sexualidad de una forma totalmente desorientada y eso nos lleva a un punto donde afecta a nuestra familia, afecta nuestra vida, afecta nuestro matrimonio, afecta nuestro entorno, porque estamos utilizando ese don que Dios nos ha dado fuera de su diseño. La lujuria y la lascivia, la contienda y la envidia. Por ejemplo, una persona envidiosa es una persona que no es feliz. ¿No es así? Porque nunca está conforme, quiere lo del otro. Y una persona que vive en envidia, lamentablemente, no es candidata para entrar al reino de los cielos cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque una persona envidiosa siempre quiere procurar el mal a otro y quiere siempre buscar su propio bien y desear lo que otro tiene. Entonces, esos ajustes bien pertinentes se deben de hacer para aquel que esté esperando al Señor. La tercera característica es que debemos de vestirnos del Señor Jesucristo. Esta es la gran demanda para esperar al Señor. ¿Por qué debemos de vestirnos del Señor Jesucristo? Porque cuando Cristo aparezca, dice la palabra de Dios, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Pero no todos van a ser manifestados con Él en gloria. Solo aquellos que lo amen. Solo aquellos que vivan para Él. Solo aquellos que han decidido renunciar al mundo y han decidido servirle a Él. Solo aquellos que han menospreciado sus propias vidas para darla a Él completamente. Aquí se nos habla de una promesa. Nosotros, dice la palabra de Dios, estábamos perdidos, como ovejas descarriadas. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo Dios? Lo vistió ¿con qué? Con pieles. ¿Por qué lo vistió con pieles? Porque delante de Dios el hombre está totalmente desprovisto para poder estar en pie. El hombre no tiene méritos en sí mismo y por esa razón necesita algo que lo cubra delante de Dios. Dios ha provisto a su Hijo Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esa razón Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Es decir, que la vida sin Cristo es una vida vacía, es una vida totalmente desértica, carente de sentido, de significado y de trascendencia. Entonces nosotros tenemos que en esta noche tomar la determinación de entregarnos completamente al Señor para ser vestidos por Él. Oiga como dice, vestidos del Señor Jesucristo. Es decir, que eres tú que tienes que tomar la determinación de abrazar la persona de Cristo en toda su plenitud. Vestidos del Señor Jesucristo. Y cuando tú te vistes del Señor Jesucristo, tú comienzas a amarlo a Él de una manera tal que no existe otra cosa que se compare con ese amor hacia Él. Por eso es que el que se viste del Señor Jesucristo no provee para otro deseo, sino que todo su deseo, todo su amor y toda su pasión están concentrados en Él. En esta noche, ¿te atreves a levantarte del sueño? En esta noche, ¿te atreves a desechar las obras de las tinieblas que quizás estás practicando y no te has dado cuenta que te está llevando a un camino de destrucción? ¿Puede hacerlo? El Señor te puede ayudar. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor puede cambiar tu vida, cambiar tu voluntad, cambiar tus deseos, cambiar tus anhelos y orientarlo de una manera correcta donde tu vida pueda ser una vida abundante. ¿Te atreves hoy a concentrarte en la persona de Jesucristo? Como dice el apóstol que escribe a los hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué debemos de poner los ojos en Jesús? Porque en la cruz del Calvario, Él es el único que pudo morir en nuestro lugar para poder salvarnos. Una vez en el desierto, los israelitas pecaron contra Dios y Dios comenzó a destruirlos y a matarlos. Y
Moisés intercedió y le dijo, Señor, están muriendo, ¿qué debo de hacer? Y el Señor le dijo, levanta a una serpiente de bronce y cuando sean mordidos, dile que miren a la serpiente de bronce y van a vivir. La palabra de Dios dice, así mismo como la serpiente fue levantada en el desierto, de esa misma forma fue levantado el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no importa lo que está sucediendo en tu vida, no importa lo que en este momento tú estás experimentando, no importa los sinsabores que ha tenido en el pasado, no importa los traumas que ha podido tener, comienza a mirar a Jesucristo y a verlo a Él como el valor supremo de todo lo que tú puedes ser. Vas a tener seguridad en esta vida, seguridad después de la muerte, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Tendrá seguridad cuando Él venga y aparezca, porque dice, voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice que cuando Él aparezca, se tomará a sí mismo. Entonces, cuando Cristo venga, todo lo que tenga a Cristo en su vida, de manera inevitable, se va a pegar con Él. ¿Qué pasa en los cementerios de carros? Que todo lo que es hierro se pega con el imán magnético. Todo lo que es plástico se queda ahí, todo lo que es piedra se queda ahí, todo lo que es árbol se queda ahí, pero todo lo que es hierro se adhiere de manera inevitable. Pasa, pam, 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 pam. Así mismo, cuando Cristo aparezca, todo lo que tenga a Cristo se va a unir con Él. Y dice la palabra que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, oiga, en Cristo. Si de aquí a allá se murió usted y está en Cristo, resucitará primero. Si de aquí a allá estamos vivos y usted está en Cristo, luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos para estar para siempre con el Señor. Oiga, qué promesa más bella, para estar para siempre con el Señor. Allí no habrá dolor, allí no habrá lágrimas. Por eso es que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Así que vale la pena levantarse del sueño, desechar las obras de la tiniebla, andar en la luz y abrazar a Cristo como el valor supremo. Muchas bendiciones y ya don Elvi puede darle a concluir.